el 2 de agosto, día en donde o estás inscripto o no en el RACE. Sí, el régimen de acceso al subsidio energético en la Argentina. Y bueno, es una de las consultas que más hemos tenido aquí por parte de la audiencia. Está con nosotros, doctor. Gracias, muy amable. Es un placer recibirlo en nuestra casa. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a acomodarle el micrófono, querido Lucas, porque está un poco... Exactamente, así. Bueno, la primera, que es la mayor consulta que hemos recibido hasta aquí. Doctor, hasta el 2 de agosto, ¿quiénes pueden inscribirse en el RACE? ¿Por qué debería inscribirse si ya está inscripto o no? Esa es otra pregunta. ¿Me inscribí? ¿Vuelvo? No, tengo que modificar datos de mi historia familiar. No los tengo que modificar. ¿Qué hay que hacer? A ver, recomendación puntual, todo el mundo tiene que inscribirse. Todo el mundo tiene que estar registrado. Ahora bien, aquellos que ya se inscribieron no tienen obligación de reempadronarse, reinscribirse. La reglamentación vigente a hoy establece de que todas las inscripciones que se hubieran hecho desde el inicio del RACE hasta ahora siguen siendo válidas y son totalmente aplicables. Es decir, si yo me inscribí el año pasado, si yo me inscribí con esta situación y me encuadraron en tal red, listo, no hace falta, no es obligatorio reinscribirse. Reiteremos eso, doctor, porque hay una confusión de si todo el mundo tiene que inscribirse, pero si ya está inscripto, el mismo sistema al entrar te lo dice usted ya está inscripto. Exactamente, eso si usted sabe que se inscribió o si intenta entrar inclusive en el sistema e intenta inscribirse nuevamente, lo primero que le dice, mire, usted ya está inscripto. ¿Verdad? Eso es el mandato preciso. Listo, si se inscribió no hace falta hacer ningún trámite adicional. ¿Qué es lo que ha causado confusión? Y es quizás lo que hay que aclarar bien. Cuando esto empieza, en el 2022, nosotros, todos los entes reguladores, todas las provincias se presentan ante la Nación y le dicen, mire, ¿qué sentido tiene hacer inscribir a una persona, a un hogar, que es tarifa social? ¿Está bien? Si es tarifa social, claramente es una situación de menores ingresos, claramente debe encuadrarse en el nivel N2, menores ingresos. Recordemos, quizás, bueno, sea hasta redundante decirlo, estamos hablando siempre de hogares. Todo el resto de las categorías, comercios, industrias, emprendimientos productivos, esos no tienen ningún subsidio, no tienen más subsidio. Estamos hablando solamente de hogares. Entonces vuelvo. Un hogar de tarifa social provincial, la provincia de San Juan subsidia un conjunto de alrededor de 70.000 hogares, destinando más de 1.000 millones de pesos al año de recursos provinciales. ¿Está bien? La provincia lo ¿Y cómo subsidia. Te inscribís ahí? Porque ¿puedo estar en los dos? ¿En el RACE y en la provincia? Claro. ¿Y cómo se inscribe aquel que cree ser sector muy vulnerable que puede estar en el de la provincia? La inscripción es automática, se hace un cruce automático de los registros, obviamente el suministro tiene que estar a nombre de la persona. Nosotros siempre les recomendamos a aquellas personas en condición vulnerable que se acerquen por el EPRE para verificar que su suministro está incorporado a la tarifa social, ¿verdad? La tarifa social tiene como requisito entre otros, percibir un salario por debajo o igual al sueldo mínimo vital y móvil. ¿Está bien? O sea, todo aquel que perciba más de 1,5 sueldos mínimos vital y móvil no está alcanzado por la tarifa social. ¿Monto, digamos, más promedio? Y alrededor de 600.000 pesos. Ese no está alcanzado. No está alcanzado. Bien. Entonces se dijo, mire, si tenemos este registro ya tiene varios años, está bastante depurado, toda la gente ya hizo la inscripción en su momento, habrán faltado algunos que son los que eventualmente pueden seguir haciendo el trámite, ¿verdad? Siempre está abierto ese trámite porque está establecido por ley provincial, ¿verdad? Que es una de las consultas que normalmente se atienden en el EPRE. Mire, yo tengo esta situación, bueno, está la tarifa social, haga la presentación y se le otorga. Es un trámite relativamente sencillo. Bueno, ¿qué ha pasado? Como decía, la Nación dijo en aquel momento, ante ese pedido de los entes, bueno, mire, sí, es lógico que si la provincia lo subsidia como tarifa social, inmediatamente, en forma automática, se encuadran como N2, menores ingresos, es decir, con el mayor subsidio. Y esa inscripción fue automática. ¿Cuántas Ns hay? Hay tres. N1, mayores ingresos, salarios en general, ingresos por arriba de 3 millones de pesos. N2, menores ingresos, salarios por debajo de 870.000 pesos. Y N3, lo que queda entre medio. Entonces le dijimos, mire, si la tarifa social tiene estas condiciones, ¿qué sentido tiene que se inscriban? La Nación dijo, está bien,
de acuerdo, vamos a tomar la inscripción de todos los tarifas social, de todos los hogares beneficiarios de la tarifa social provincial, como si fueran N2, se inscriban o no se inscriban, porque recuerde que una de las condiciones fue, mire, si usted no se inscribe es porque no necesita el subsidio, y usted no necesita el subsidio porque gana más de 3 millones de pesos por mes, ¿verdad? Entonces, esa excepción, ese paso automático fue lo que se hizo en su momento. Ahora bien, doctor, yo soy tarifa social, que no es lo mismo que menores ingresos. No, no es lo La tarifa social es inferior. Si yo no me inscribo, ¿me pasan a N2? Claro, ahora ahí está el punto. es lo que ha pasado, claro. Hay 70.000 hogares, alrededor de 70.000 hogares beneficiarios de la tarifa social provincial, como decía, que la provincia destina más de 1.000 millones de pesos. Digo, es un montón de plata que destina la provincia a subsidiar eso. Es un esfuerzo que se mantuvo, eso está establecido por ley, se ha mantenido, actualmente está vigente y la provincia sigue haciendo ese esfuerzo para beneficiar a esas familias. Bien, esos 70.000 automáticamente pasaron a ser N2, pero la Nación dijo en su momento, esta inscripción es provisoria. Cuando salió eso, nosotros les recomendamos a todo el mundo, mire, independientemente que usted ya esté encuadrado como N2, inscríbase. ¿Por qué? Porque ese provisoria en algún momento puede cambiar. Es lo que ha sucedido ahora. Del conjunto, como le decía, hay 250.000 usuarios en total. De esos 250.000 hay alrededor de 70.000 que son tarifa social y por lo tanto N2. De esos 70.000 hay alrededor de 17.000 hogares que no se han inscrito. Si esos 17.000 hogares no se inscriben, en principio hasta los primeros días de agosto, que es la fecha de vencimiento original que ha establecido la Secretaría de Energía, van a pasar a ser hogares que no han solicitado los subsidios. Entonces, siguiendo el razonamiento, si no ha solicitado el subsidio, pasa a entenderse que ganan más de 3 millones de pesos por mes. Entonces, en síntesis, aquellos hogares que no se hubieran inscrito pierden el subsidio. Yo gano 500, mi marido gana 300. ¿Es la sumatoria de todos los de los haberes que entran en un hogar? Sí, es la suma de todos los ingresos. Sí. Hay una definición que tiene que ver con, bueno, en la bibliografía internacional se habla de pobreza energética, que supuestamente para no ser pobre en energía, los ingresos de la familia deben, el costo de los servicios de energía, gas, luz, agua, todas esas cuestiones, no debe superar el 10% de los ingresos de la población. De alguna manera sí están determinados estos límites de las 3,5 canastas básicas totales, los 3 millones de pesos, eso que yo hablaba, o los 873.000 pesos, que es el límite para el N2. En síntesis, es la suma de todos la que marca si mi hogar es N1, N2 o N3. Entonces, la recomendación, aquellos hogares que no se inscribieron, inscríbanse. ¿Cómo saber si está inscrito? Bueno, cada persona sabe, ¿verdad? Pero más allá de eso, puede entrar al sistema y él te lo dice el sistema. Lógico. Doctor, ayer alguien me planteaba en horas de la tarde, si esta persona está inscripta. Esta mujer me decía, yo estoy inscripta, pero ahora mi mamá se jubiló. Y cuando me inscribí no era jubilada. ¿Qué hago? ¿Modifico el formulario en función de mi situación actual? ¿Tenemos que entrar todos y modificar, actualizar esos datos que hay? ¿O si ya estamos, dejamos todo como está y nos damos por inscripto y esperamos? La recomendación sería actualizar los formularios, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Si hay un cambio, en este caso, por lo que me está diciendo, seguramente si pasó de activo a pasivo, gana menos dinero, ¿verdad? Entonces, recomendación, sin dudas, actualizar el formulario porque ha cambiado para peor su situación financiera, ¿no? su situación de ingresos, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería actualizarlo. El formulario se llena en carácter de declaración jurada y ese formulario es sujeto a auditorías que tiene que llevar adelante la Secretaría de Energía de la Nación. De hecho, se han hecho algunas auditorías. Las auditorías han arrojado, por lo que tenemos entendido, porque son auditorías que no ingresamos nosotros, que hay muchos hogares que cuando se inscribieron eran N3, cuando se inscribieron eran N3 y ahora son N2. Claro, eran de ingresos medios y pasaron a ser de ingresos bajos. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo, y eso ha sido motivo inclusive de algunas resoluciones del EPRE, como siempre se dice, ¿no? Los precios por el ascensor
los salarios por la escalera. Las canastas básicas totales están asociadas a precios de la economía, están asociadas a el costo del combustible, el costo de los alimentos, el costo de la educación. Así se conforma una canasta básica total. Eso subió a un ritmo. Y los salarios no fueron. Ni hablar. Han ido un poquito por detrás, ¿verdad? Depende del sector, por supuesto, dependiendo quién es el empleador. Hay algunos sectores que han ido más lento o hay otros que han ido más rápido. Ahora bien, cuando te inscribiste eras N3 porque tu salario alcanzaba para determinada cantidad de bienes. Sí. Hoy tu salario no aumentó igual que aumentaron esos bienes. Claro. Entonces sos N2. Entonces la recomendación siempre es mantener ese formulario actualizado para que refleje la realidad. Claro. Otra pregunta que siempre se hace, ¿pongo los niños o no pongo los niños? ¿Bien? Es una pregunta que siempre se hace, porque está en el formulario esa información. Hoy por hoy no es necesario, porque los niños no tienen ingresos, ¿verdad? Pero, y eso tiene que ver con alguna cosa que quizás pase en el futuro, hay una definición que está en estudio, hay un proceso de transición, de hecho, en curso actualmente, que se llama de canasta básica energética. La canasta básica energética es un subsidio que se va a otorgar, así está planteado, insisto, esto del N1, N2, N3, segmentación, que ya nos va a llevar 2 años largos, lo quieren cambiar, hay una intención de cambiarlo, de hecho está en algunas resoluciones, eso en algunos decretos inclusive, ¿verdad? Esa canasta básica energética, ¿cómo va a estar conformada? Y un hogar en invierno en San Juan, que tiene 5 integrantes, va a percibir más subsidios que un hogar que vive en Buenos Aires, en donde vive una persona. ¿Y eso cómo va a salir? ¿Y por qué? Digo, porque gasta más energía, lógicamente, si hay 5 personas que si hay una. Entonces la recomendación, bueno, aunque sea trabajoso, ir cargando a todos los dependientes en el formulario, si bien, insisto, no es obligatorio, no es indispensable ahora, el formulario que se llenó no hace falta llenarlo, pero bueno, mantenerlo actualizado nunca es malo, teniendo en cuenta estos cambios que van a ir. Fíjese, acá nos dice María, mis padres se inscribieron en el 2022, pero los montos eran otros y les rechazaron el formulario. Hoy los montos que piden son otros, por lo que sí ingresarían al subsidio. ¿Debo volver a inscribirlo? A pesar de que en ese momento los rechazaron. No, sin duda, claro que ahora tiene que hacerlo, porque es lo que recién es el caso que recién me presentaba, ¿verdad? De repente cuando me inscribí, empeoró, claro, perdí el trabajo. ¿Cuánta gente ha pasado que de repente en el 2021, 2022 tenía un trabajo y encuadraba en N1, porque tenía un muy buen trabajo con una excelente remuneración? Hoy no la tiene. Hoy día perdió ese trabajo o se cambió de domicilio. Bueno, acá el titular de mi factura ha fallecido. ¿Puedo inscribirme? ¿Cómo hago para inscribirme? Dice distinguir son 2 cosas diferentes. El titular de la factura es el titular registrado. Esa es una persona. Puede ser, qué sé yo, una antigüedad voy a decir. Claro. Amalita Fortabán. ¿Está bien? Puede ser Pérez Compán. Claro. Puede ser un millonario, el titular registrado. El usuario es la persona que vive en ese lugar, el inquilino, es el que usa el servicio. Es decir, entonces, si ha fallecido no tiene nada que ver. El subsidio es al usuario. O sea, tiene que inscribirse. Sin duda, tiene que inscribirse como usuario y el formulario lo primero que le pide es eso, quién es el titular registrado, quién es el usuario. Bien. Impuestos municipales. Llega en la factura, tenemos una factura aquí. Esa factura en este caso dice cargo único municipal. ¿A todo el mundo le llega ese cargo? A todo el mundo, salvo a los tarifas sociales en algunos municipios, que hay algunos municipios que han dispuesto una exención de ese cargo, solamente tarifa social están exentos. El cargo único municipal hace a la operación y el mantenimiento de los servicios de alumbrado público en el departamento y a cubrir los gastos que significan los edificios propios. Recuerden que el gobierno hace poquito sacó un decreto y una resolución reglamentaria del EPRE imponiéndole un tope. ¿Por qué? Porque eso no se puede transformar en una fuente de ingresos para el municipio para usarlo en otra cosa. Eso va para operar y mantener la red de alumbrado público y el costo de energía eléctrica de los edificios municipales. Si quiere un impuesto para otra cosa, lo puede hacer, está en su derecho, lógicamente, está dentro de las facultades municipales, lo que no lo puede hacer es la factura de la luz. La factura de la luz, insisto, ese dinero se audita, se verifica que se destine a gastos de alumbrado público, edificios municipales, y tiene un tope. ¿Qué pasa? Para ese caso, ¿verdad? Que hay una situación muy disímil de acuerdo a departamentos. A ver, pensemos un poquito. Un departamento concentrado, como sería de los urbanos cercanos acá en el Valle de Tulum.
Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, tienen poca distribución territorial, poco territorio, pocos kilómetros cuadrados, consecuentemente pocas redes de alumbrado público, de menor longitud y mucha gente. Entonces, hay muchos que pagan y pocos costos. Esa es una situación. Es probable que a esos municipios les sobre dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay muchos que pagan, ¿verdad? Ahora vamos a la inversa, pensemos en un municipio alejado, Valle Fértil, Sonda, Uyum, o Iglesias, Hacha, cualquiera alejado, Sarmiento, todos los alejados, es al revés, tienen grandes extensiones, quizás una gran red de alumbrado público muy larga y poca gente. ¿Quién lo determina? ¿El municipio? Nos dicen acá quienes están llegando al departamento de Iglesia, dicen, pueden averiguar cuál es la raíz del problema, estamos terminando julio, es una vergüenza. No tienen los valores de los impuestos municipales que deben pagar los contribuyentes. ¿Se refiere a energía eléctrica? La factura del servicio eléctrico tiene todos los valores indicados. Es una gran... A ver, tiene dos caras eso. Por un lado, es un gran defecto, pues la factura de energía eléctrica abruma. Uno la mira y se asusta. La verdad, tiene tanta información que es muy difícil leerla porque tiene muchísima información. Eso es un defecto. Pero por el otro lado, ese defecto es una gran virtud. ¿Por qué? Porque están todos los datos ahí. Y ahí hay una poderosísima herramienta para las personas usuarias que es el derecho a la información. Es decir, el ciudadano sabe cuánto está pagando por cada una de esas cosas y tiene el derecho de ir a peticionar, en este caso del cargo único municipal, por ante las autoridades municipales que son quienes disponen ese fondo. Insisto, ese fondo está destinado única y exclusivamente a la prestación del servicio de alumbrado público y al costo de los servicios municipales, como sería, no sé, la luz del Palacio Municipal o del SIC o lo que fuere, ¿verdad? Digo, es una herramienta muy poderosa para las personas, porque cuando uno va y compra un litro de nafta, con suerte le dan un ticket. ¿Quién sabe que ahí adentro está el 50% de impuestos? Poca gente lo sabe eso. Cuando uno compra un litro de nafta, el 50% del precio, cuando uno paga 1.000 y algo del litro de nafta, 500 y algo pesos son impuestos. ¿Qué impuestos? Uno no sabe. Le vuelvo a decir, de casualidad un ticket. La factura de electricidad tiene ese defecto y virtud. Defecto porque tiene mucha información, virtud porque permite a los ciudadanos informarse y, bueno, ejercer el derecho de peticionar por ante las autoridades. Ayer vi una factura, le saqué una foto, en el pie dice exención de cargos municipales. ¿Está exento de pagarlos? Primera consulta, porque ¿qué es lo que me llama la atención? Que donde dice cargos municipales, sí hay un costo. Es decir, le dice entonces, por un lado que está exento, pero se los cobra igual. Yo no terminé de entender. Y yo tampoco, la verdad. Espero que sea legible. Bueno, usted sabe dónde ir. Dice exención, cargos municipales, y donde dice cargo único municipal, sí lo están cobrando. Igual se lo cobran. Y me llamó mucho la atención eso. ¿Eso es reclamable, doctor? Claro, esperaba poder consultarlo. No, dice exención, ingresos brutos y lote hogar. Eso tiene que ver con lo que se acordó en su momento en el Acuerdo San Juan. En el Acuerdo San Juan se dispusieron algunas exenciones tributarias a usuarios productivos. Pero no es lo mismo que cargo único. No, el cargo único municipal es un cargo que define cada municipio. ¿Qué pasa con el Acuerdo San Juan? Se definió, lo vemos en detalle. Sí. Por lo que alcanzo a ver ahí, la vista no me ayuda. Yo aquí leo exención de cargas municipales. ¿Dónde, perdón? A ver, acércate, Lucas, ahí, porque es una de las boletas testigos que tenemos. Exención de cargas municipales. A ver, ahí están explicando, porque bueno, claro, son estas las inquietudes. Esto es tarifa social. Sí. Y bueno, pero se lo cobran igual. Es tarifa social, ¿no es cierto? Sí. Y después aparece cargo municipal. Municipal y tiene un costo. Sí. Llama confusión eso, y está bien. La tarifa social tiene un límite, que son 1.500 kilovatios hora. Cuando supera el límite de consumo de 1.500 kilovatios hora bimestrales, pierde el beneficio. Al perder el beneficio, pierde la exención. Si consumieran menos de 1.500 kilovatios hora, no es que deje de ser beneficiario, sigue siendo, está en un registro, pero si consume más de 1.500 kilovatios hora,
pierde el beneficio de la tarifa social en esa facturación. En la que sigue ya le va a volver, puede haber un bimestre en que se pague, un bimestre en que no. Así es. Qué buen dato. Qué buen dato. Discapacitados. Le vuelvo a decir, mi vista no me ayuda y no tengo lente. Pero si usted mira, estoy seguro que es más, fíjese por favor. Debe tener esa aclaración. Más de 1.000 kilovatios, 1.500 kilovatios hora bimestrales. El periodo de consumo debe ser un bimestre y el consumo facturado debe ser, eso está abajo de las barritas, por ahí se necesita. Consumo facturado debe ser más de 1.500. ¿Discapacitados tienen algún beneficio por serlo? Sí, todos los que tengan certificado de discapacidad están como N2 menores ingresos. Tienen que cuando se inscriban marcarlo allí. Exactamente. DEXA, Caucete, que el subsidio. Igual que Energía San Juan, ninguna modificación, idénticas condiciones. Bien. Tenemos aquí también fondo para la línea de interconexión en 500 kilovatios, dice, aporte fondo plan infraestructura PIEDE. Sí. Y hay ahí un aporte que hace. Eso está permitido. Eso está permitido, eso está por ley. Hay una ley provincial que se emitió en su momento que tiene que ver con el desarrollo de la red de transporte nacional. Recordemos, en el 2002 San Juan estaba en una situación absolutamente precaria de conexión. Teníamos que la demanda apenas era cubierta con las líneas existentes. Eso hizo necesario hacer inversiones muy grandes. Esas inversiones muy grandes se financian en parte con el aporte ese que viene en la factura de los usuarios. Figura... Ese que está ahí paga, el usuario común paga poco dinero. Porque en realidad poco, bueno, hoy día relación, poco, claro, quizá, la verdad, no es bueno claro, decirlo, pero entiendo. Digo, comparado con ese aporte es proporcional a la categoría de consumo. Es decir, si un usuario residencial paga 1.500 pesos, un usuario comercial grande, no sé, no quiero dar una marca, pero un hipermercado paga millones. O sea, dice acá, el aporte es proporcional al consumo eléctrico. No aparece el formulario discapacidad en el RACE, nos dicen acá. Dice planes sociales, yo soy discapacitada y cobro jubilación mínima. No, tiene, que se acerque por el EPRI y lo van a asistir. Tiene una condición en donde uno... si hay alguna condición de discapacidad, está establecida que es condición de inclusión en el RACE como N2. ¿Por qué me lo cobra si no supero los 1.000 kilovatios? Nos manda una factura acá. Es reclamable. 1.000 kilovatios hora. Le vuelvo a decir, eso depende de cada municipio. Hay municipios que tienen esa exención, hay municipios que no tienen esa exención. Los municipios que tienen la exención cuando superan 1.500 dejan de ser beneficiarios y por eso se factura, ¿verdad? Los que no tienen la exención, bueno, se les factura igual. Sí. María Silvia Lucas, mi padre falleció y yo pago la boleta de la luz, pero la casa no está alquilada y estamos pagando el mantenimiento del servicio. ¿Qué pasa en este caso? Si la pongo a mi nombre me salen 2 boletas, ¿qué pasa en ese caso? El subsidio tiene que ver con la condición del salario, pero también tiene que ver con la condición patrimonial. Si tiene más de 2 inmuebles, en uno de ellos no va a tener subsidio, porque el subsidio está para el hogar donde uno vive. El inmueble, dice acá, un jubilado fallecido, el inmueble no está alquilado, ¿en qué sector del subsidio queda? Si no vive nadie, no hay subsidio. Si vive alguien en el que use el servicio, el usuario. Clarísimo. Insisto, el subsidio va al usuario, a la persona que usa. Yo lo que interpreto es que el titular de esa factura falleció, la familia sigue viviendo allí, nunca hicieron el cambio de titularidad. Pero entonces ahí en ese caso el subsidio se solicita con el número de CUIL y posteriormente, quizás en un futuro, se recomienda hacer el cambio de titularidad. Siempre es bueno también, y también así lo prevé el reglamento, que el titular registrado, como decía recién, a nombre de quien viene la factura, y el usuario coincidan, sea lo mismo, ¿verdad? Entonces, habría que hacer un cambio de titularidad. Es un trámite gratuito, muy rápido, y bueno, habría que hacerlo. ¿Cómo se inscriben las parroquias? Acá hay un sacerdote seguramente. Eso estará a nombre del arzobispado, digamos, esa parroquia. Hay que ver. Fíjese qué pregunta tan oportuna. Hasta hace muy poquito, había una tarifa nacional que se llamaba de entidades de bien público. La provincia de San Juan no había adherido a esa ley. Y la tarifa que resultaba, a pesar de la no adhesión de la provincia de San Juan a esa ley, era muy similar a la que resultaba si se hubiera adherido. Digo, no implicaba un perjuicio grave para las personas la adhesión o no. La nación tiene muchísimos subsidios, una enorme cantidad de subsidios.
porque los paga la nación, lógico, es fácil. ¿Sí? Hay un tarro ahí donde vos podés sacar toda la plata que quieras, bueno, es fácil. ¿Está bien? Para las provincias no es tan fácil, es bastante más complejo porque la situación de recursos no es la misma, ¿verdad? Bueno, entre esos subsidios estaba de las organizaciones sin fines de lucro, que, bueno, insisto, no implicaba gran diferencia respecto a las tarifas vigentes en San Juan, no había un gran beneficio. Ahora bien, con esta nueva situación de quita de subsidios, sí hay una diferencia importante, ¿está bien? Y hay una disposición nacional que está incluida en una resolución que ha salido hace relativamente poco, que se está comunicando a las empresas para, de alguna manera, que adecuen sus sistemas para integrar ese subsidio, que, insisto, es nacional y que implica unos beneficios para las entidades sin fines de lucro. Entrarían en principio las organizaciones religiosas que verían un alivio por este subsidio nacional. Decir que esto es una disposición, insisto, a nivel nacional, desconozco, porque ustedes saben que la política del gobierno es ir reduciendo subsidios, claro, aumentándolo, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es, bueno, mientras dure esta situación de que exista ese subsidio nacional, se ha intimado a los distribuidores una comunicación, bueno, de hoy, por eso decía que es oportuna la pregunta. De hoy. Claro, para que se ajuste eso y esos suministros de entidades de bien público, así se llama en general, ¿verdad? Y ahí tenemos que ver, entiendo que las parroquias, en este caso... Una escuela, una parroquia, una iglesia. La escuela no, porque sería educación, pero estuvimos en una reunión hace muy poquito, hoy también, disculpen, estoy con muchos líos en la cabeza de los días. Porque ese tranquilo no es el único. Con una asociación de niños oncológicos. Hay un registro nacional de asociaciones que se dedican a eso. Inscripto en ese registro, el acceso al subsidio es inmediato. En las parroquias, y ese subsidio implica una reducción. Deberían estar inscriptas ya. Ajá, exactamente. Eso es la sugerencia para esa gente que, bueno, estamos tratando de entrar en contacto con ellos a través de las autoridades de gobierno. Pero el consumo en estos días se va a ver eso. Les recomendamos que consulten. Sí. El consumo de la boleta figura el consumo bimestral. Ese consumo se divide por 2 para saber el consumo mensual y saber si entra en los beneficios. Sí, de los consumos, la facturación es bimestral, la lectura bimestral en facturaciones mensuales. Hay que dividir por 2 y listo. Bueno. Muy bien. Leer la factura... Se tiene que ir. Sí, lo sé. Se lo agradezco, doctor. La lectura de la factura termina siendo simple a partir de observar lo que aparece en cada una de las columnas, porque ahí está planteado exactamente lo que se está cobrando. De a poco hay que ir aprendiendo a leer, la verdad, y a hacer ejercicio de los derechos que tenemos como usuarios, que es algo que, bueno, que tenemos que hacer. A ver, la factura de electricidad, yo dije, abruma, mucha información, pero bueno, es una hermosa herramienta como ciudadano, ¿verdad? Saber leerla me da derechos que quizás en otros servicios no tengo. La electricidad, por ejemplo, el medidor está en la puerta de mi casa. No está en un lugar guardado ahí. Está en la puerta de mi casa. Yo puedo ver todos los días cuál es el consumo que tengo. No me hace falta una aplicación por internet para ir a mirar cuál es el consumo. Claro. Y el medidor que está ahí es como el cuentakilómetros del auto, que quiere decir que lo que yo veo ahí tiene que ser más grande, que lo que yo veo en mi factura, porque si no, me están facturando como si el auto tuviera 20.000 kilómetros cuando yo miro acá y tiene 15.000. Digo, eso es un error muy frecuente, hay un error de lectura, se lee cualquier cosa y se factura cualquier cosa. Digo, todas esas herramientas, a partir de, bueno, ahora que insisto, el servicio de electricidad no es un servicio que esté altamente subsidiado, solo algunos sectores conservan el subsidio, entonces cuidarlo nunca está de más. El uso del aparato de aire acondicionado, la energía eléctrica transformada a frío y la energía eléctrica en el mismo aparato transformada a calor, es decir, pongo el aparato en verano, misma cantidad de tiempo y demás. ¿Ese aparato de aire acondicionado me consume más o menos en frío o en calor? Es aproximadamente el mismo consumo. Va a depender, por supuesto, de la diferencia del salto térmico, porque el aparato de aire acondicionado lo que hace finalmente es sacar calor de un lado para llevarlo a otro. En verano saca calor de adentro de la casa y la lleva afuera. En invierno saca calor de afuera de la casa y lo pone dentro de la casa para tratar de levantar la temperatura o disminuir la temperatura. La recomendación en ese caso es ya empezar, si hay que cambiar un artefacto,
y más aún en el caso de los aires acondicionados, heladeras, aire acondicionado y heladeras, por decir los dos más relevantes, ir a aparatos de alta eficiencia, hay una etiqueta que va al costado, y no dudar en la inversión en un equipo inverter. ¿Por qué? Porque es inverter. A ver, ¿qué es el inverter? Para que se entienda, mucha gente no entiende lo que es el inverter. ¿Cómo funciona un aire acondicionado? Le dije, saca calor de adentro de la casa, vamos al que más fácil se entiende, porque cuesta entender que en invierno se hace lo mismo, pero al revés. Uno dice, ¿qué calor puede haber afuera? 3 grados bajo cero. No, claro. Hay calor, uno no lo ve, pero hay calor. Pero finalmente es una máquina térmica que saca calor de adentro de la casa y se lo lleva afuera. ¿Está bien? Para hacerlo usa un líquido refrigerante que finalmente se transforma en un gas, comprimiéndolo con un compresor. Tiene un motorcito que comprime eso. Lo voy a explicar para que se entienda, ¿no? La cuestión técnica quizás es más compleja. Pero ese motorcito, ¿qué hace? Bueno, supóngase, yo pongo el aire acondicionado en 26 grados, que es la temperatura recomendada. De repente la temperatura dentro de mi casa está en 28 grados. Bueno, el motorcito arranca y empieza a hacer circular ese fluido refrigerante, toma calor y se lo lleva afuera, y finalmente la temperatura baja a 23 grados. Cuando llegó a 23 grados, el motorcito para. Se para. Como afuera hacen 40 grados y adentro de mi casa 23, empieza a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta 28. Arranca de nuevo. ¿Está bien? Ahora yo les pregunto. ¿Han empujado un auto alguna vez ustedes? Sí. Bien. ¿Cuál es lo que más cuesta? El arranque. Hay que empujarlo una vez que ya arrancó. Es más fácil, uno ya lo deja ir, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con estos motorcitos eléctricos. Cada arranque de esos consume mucha energía eléctrica. Entonces, este proceso de arranco, consume mucha energía eléctrica. ¿El inverter qué es? Es un desarrollo tecnológico que en vez de pararse y volver a arrancar, ese compresor anda con un poquito menos de velocidad. Y no en te vez lo de apagó. hacer así, hace un poquito. Entonces la temperatura, primero, no hay ese salto térmico de 23 a 28, que ustedes saben, un aire acondicionado común, hace frío, apagalo, qué calor, prendelo. Y bueno, y uno va ida y vuelta, prendelo, apagalo. Bueno, lo mismo hace el motor automáticamente. En el caso de los inverter, es un rango mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura sube un poquito, el motor empieza a andar un poquito más rápido, claro, y la temperatura baja. Y ese rango de funcionamiento es mucho más pequeño. Y como el motor nunca se para, porque siempre está andando a una velocidad un poquito más lento y un poquito más despacio, no consume energía en los arranques, es decir, no tiene que dar ese primer empujón. Eso significa un montón de plata menos, estamos hablando entre el 40 y el 50% menos de consumo de energía para refrigerar la misma superficie y la misma potencia del aire acondicionado. En el momento que las tarifas eléctricas no gravitaban, y lógicamente ahorrarse 40 o 50% de nada es nada. Ahora, con las tarifas en los valores actuales, las tarifas de energía, que son justamente las que fija la Secretaría de Energía de la Nación, la inversión en un inverter es eso. De hecho, hay algunos planes que se están por anunciar de la Nación para hacer cambios de artefactos de menor rendimiento a artefactos de mayor rendimiento, porque se demuestra fácilmente que finalmente es una inversión que otorga beneficios. Es decir, no estoy gastando plata, sino estoy ahorrando plata. Bueno, estoy gastando en cambiar el artefacto, pero en poco tiempo amortizo ese gasto. Vaya. Agradecidos, doctor, muy amable por su tiempo. Nosotros seguiremos recibiendo inquietudes que en virtud de lo que usted nos ha manifestado estaremos contestando, y por supuesto ante inquietudes llegar al EPRE si hubiere alguna situación de las planteadas, que es la generalidad, que no está incluida, pero ha sido usted muy claro, lo agradecemos, su didáctica es muy valiosa. Muchísimas gracias. Amable, muchas gracias. Lo seguimos escuchando, si no tenemos todavía tanda, sí, vamos. Hola, buen día, María Silvia, Lucas. Con respecto a las jubilaciones,